Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Sí, porque después de la tentación de Jesús, dice el versículo 14 lo siguiente: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿Cómo estaba el Señor Jesús? Lleno del Espíritu Santo. De hecho, estaba lleno del Espíritu Santo allí en el desierto. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, en donde fue tentado por Satanás. Pero no llegó de allá vacío. No llegó de allá vacío, sino que volvió lleno del Espíritu Santo. Cuando tú y yo vamos a buscar la presencia del Señor, sea la congregación, o sea que te arrodilles en tu casa, o sea que en cualquier otro lugar tú estés buscando la presencia del Señor, como lo vemos aquí, a Jesús en un desierto, no importa el lugar en donde tú estés, en donde estés buscando de Dios, tienes que regresar lleno del Espíritu Santo. Tienes que volver lleno del Espíritu Santo. Cuando tú y yo venimos a la congregación, minutos atrás mi esposa les animaba a alabar a Dios. Y sabe algo acerca de la alabanza, que la alabanza no son los muchachos que están aquí atrás. La alabanza la hace la iglesia. Muchas veces decimos, es que ese grupo de alabanza, es que esos que tocan, es que esos que cantan. No, ellos no son la alabanza la hace la iglesia. La iglesia es la llamada a alabar a Dios. Los muchachos o personas que puedan estar aquí atrás tocando los instrumentos son un acompañamiento a la alabanza real y verdadera que la debe de estar haciendo la iglesia. La iglesia es la que alaba al Señor. La iglesia es la que adora al Señor. Aquí atrás solamente es un acompañamiento melódico, solamente un acompañamiento de instrumentos y armónico de lo que la iglesia está cantando, de lo que la iglesia está alabando a Dios, de lo que la iglesia está cantándole al Señor. En realidad la iglesia es la que debe dirigir la alabanza. Aquí atrás solamente es un acompañamiento de instrumentos, pero la iglesia debe levantar esa adoración al Señor. La iglesia es la que debe de hacer alabanza cada culto, cada vez que nos reunamos, cada vez que congreguemos. La iglesia es la que debe de levantar esa alabanza. Ahí es donde quizás mi esposa o yo, la persona que esté aquí, le va a decir a usted: adore, alabe, porque eso es una responsabilidad no de aquí atrás, sino de nosotros. No es una responsabilidad del que está ahí con el micrófono, no es una responsabilidad del que está ahí con el instrumento, es una responsabilidad tuya y mía el adorar al Señor. Haya o no haya instrumento, haya o no haya grupo de personas que toquen los instrumentos, que interpreten algún instrumento. La alabanza la haces tú, la alabanza la hace la iglesia. Cuando vamos a la iglesia vamos a orar. Vamos a estar atentos. Cuando vienes a congregar, vienes a estar atento. Dice la palabra de Dios que el pueblo oía atentamente la voz de Dios. Y entonces venimos a la iglesia, congregamos para estar atentos. ¿Por qué? Porque la meta no es salir de aquí vacíos. Porque la meta no es salir de aquí igual a como llegamos. Muchas veces llegamos cargados de problemas y salimos cargados de problemas. Bueno, tal vez el problema no se resuelva en la iglesia, pero vamos a salir. Llegamos tal vez cargados de problemas, salimos por lo menos cargados de fe. Pero algo tiene que llenar nuestras vidas, porque aquí no le predicamos de nuestra vida, aquí no le hablamos de nosotros, yo no le hablo de economía, de política, de quién sabe qué cosas. Aquí le hablamos palabra de Dios, y si la palabra de Dios es viva y eficaz, esa palabra ha de hacer algo en tu vida. Ha de hacer algo en tu vida esa palabra, porque es viva, porque es eficaz. Ha de hacer algo, y para que haga algo, la semilla de la palabra en tu vida, debemos de evaluar cómo está esta tierra. Si de pronto está un poco seca, coja la herramienta espiritual y árela. Y riéguela con la oración, con el poder del Espíritu Santo. Riegue esa tierra para que la semilla que entra dé fruto. Si de pronto notamos que la tierra estaba buena y somos buena tierra, gloria a Dios. Pero si notamos que de pronto estamos un poquito endurecidos y que como que nuestra vida se ha hecho como esas piedras de la parábola, en donde la semilla cae y se seca, muere, o al lado del camino donde las aves, ¿qué pasa? Llegan y se la comen. Señor, tengo que arar mi vida. Y el arar la vida es comenzar a revolver esa tierra, levantarla, meterle el rastrillo o el arado y levantar y abonar la tierra. Debemos de abonar nuestra vida para que la palabra dé fruto. Pero Jesús no volvió allá del desierto vacío.
Tampoco dijo, uy, es que qué lucha tan tremenda con el diablo. Uy, es que esas tentaciones tan terribles. No, y vengo con hambre. No, no, Jesús llegó lleno del Espíritu Santo. Si tú te arrodillas en la casa a hacer un devocional, que tú salgas lleno de esa habitación donde te arrodillaste. Si tú viniste a la iglesia, que salgas lleno del Espíritu Santo. Eso la mayoría de veces, y quizás esto no vaya a gustar a algunas personas, pero no dependerá del pastor, depende de cada uno, de cómo salimos. Porque tal vez es muy fácil decir, es que no sentí nada, es que esto, es que aquello, y no dependerá en su totalidad de la persona que esté presidiendo un servicio, sino que dependerá de nosotros el recibir o el no recibir. ¿Por qué le menciono esto? Porque es bíblico. La gente de Galilea, la gente de Israel como tal, bueno, ellos fueron personas que expectaron muchos milagros, recibieron muchos milagros de parte del Señor, vieron la gloria del Señor, pero en la región de él, cuando Jesús iba a la ciudad de él, no pudo hacer milagros. No dependía del maestro, no dependía del predicador, no dependía del pastor, porque Jesús era el mismo Hijo de Dios. Dependía de la gente, del corazón de la gente. Dependía de la disposición de las personas, de la fe de la persona, para recibir o no recibir un milagro de parte del Señor. Dice ahí que llegó, o volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y comienza a difundirse la fama de Jesús por todas partes. La gente comienza a oír que había un Jesús que se había bautizado, que había un Jesús que andaba por allí. La gente estaba expectante de lo que acontecía con Cristo. Dice el versículo 15, y enseñaba, ¿en dónde? En las sinagogas. Las sinagogas eran lugares pequeños de reunión. Eran lugares de hecho más pequeños que esta congregación, eran lugares más reducidos en espacio, y donde tampoco habían las multitudes de personas. Casi por cada sinagoga congregaban apenas 10 personas en promedio, y habían muchas sinagogas a lo largo de todo el territorio, habían muchas sinagogas, y en esas sinagogas la gente iba. Y por lo general la sinagoga había sido instituida o había nacido, había sido fundada en el tiempo en donde el pueblo de Israel estuvo en un cautiverio por Babilonia. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor había incendiado el templo de Salomón y los dejó sin iglesia. Los dejó sin lugar donde congregarse, los dejó sin lugar donde hacer los sacrificios. Y peor aún, se los llevaron cautivos. Se los llevaron por allá cautivos a Babilonia, una tierra lejana. ¿Y qué hacían ellos? Allá se les permitió comenzar a reunirse en grupos pequeños. ¿Y qué hacían en esos grupos pequeños? Leer parte de la ley, leer parte de los salmos, orar, recitar. Y de hecho, se habían convertido como en las escuelas para los niños, para que los niños aprendiesen la ley, la palabra de Dios. Es decir, que la sinagoga era el lugar de culto, de reunión, pero también a su vez era el colegio o la escuela para los niños, porque los niños aprendían la ley desde los 5 años. Desde los 5 años no se les enseñaba tanto que matemáticas, que español, que geografía, nada. Se les enseñaba la ley de Dios, la ley de Moisés. Y qué bonita esa costumbre y esa cultura, porque un niño más que otras materias, que otras asignaturas, necesitas aprender lo que Dios tiene para su vida. Necesita aprender cómo conducirse. No estoy diciendo que lo demás no lo necesite, pero necesita aprender Biblia, aquella Biblia que en muchas sociedades han sacado y han excluido, y de hecho han prohibido en las escuelas. Pero en las escuelas de los judíos eso era lo que se enseñaba, eso era lo que se aprendía. Un comentario adicional de este versículo dice que Jesús enseñaba. Jesús enseñaba. El ministerio predominante de Jesús era el de maestro. Jesús ejerció todos los ministerios, pero el ministerio predominante de él era la enseñanza, era el ser maestro. Eso era lo que él tenía marcado en su vida, la enseñanza. Iba allí a las sinagogas de ellos y era como, léalo allí en el versículo, glorificado por todos. Por eso es que ahorita, minutos atrás, mi esposa le decía: alabe al Señor, porque Él merece la gloria. Porque es que aquí no estamos aquí. Hay gente que quizás puede, anoche nomás, ¿cuánta gente no en plena borrachera tal vez cantaban con más fuerza, con más ímpetu, con más gana?
Y ahí es donde nosotros tenemos que decir a quién estoy alabando yo, a quién estoy adorando yo, a quién estoy exaltando yo. Y quitémonos de la cabeza que el grupo de la alabanza son los que están acá. No, el grupo de alabanza soy yo. Yo soy el que alabo a Dios. Yo vine a alabar a Dios. La iglesia viene a alabar al Señor. No es la alabanza. Y vuelvo y se lo digo, no son ellos, soy yo. Cada uno de nosotros que podamos decir, yo vine a alabar a Dios. Ellos no tienen que alabar a Dios, ellos nos acompañan. Yo soy el que vine a alabar al Señor. Yo soy el que vine a adorar a Dios. Jesús iba a las sinagogas y enseñaba y todos lo glorificaban, lo exaltaban. Todos estaban maravillados de su doctrina. De hecho, desde los 12 años, usted y yo ya leímos ese pasaje donde a los 12 añitos Jesús va y se sienta en el templo a discutir con los doctores de la ley y todos quedaban maravillados. ¿De dónde este niño aprendió tanto? ¿De dónde este niño sale con esos comentarios? ¿De dónde este niño sale con esos argumentos? ¿De dónde este niño ha aprendido tanto y sabe tanto? ¿De dónde? La gente se maravillaba de Cristo y cuando ya él estaba grande y ejerció su ministerio, igualmente la gente lo glorificaba. La gente lo glorificaba. Jesús iba a esas sinagogas, porque hoy por hoy muchos dicen, yo congrego desde casa, yo congrego en internet, yo congrego desde el computador. No, Jesús ese no fue el ejemplo que nos dio. Jesús iba a la sinagoga, Jesús congregaba, Jesús asistía a las iglesias de ese tiempo, que eran las sinagogas. Jesús iba y predicaba y enseñaba. Era un hábito, era una costumbre. Algunos dicen, es que Jesús no fundó iglesia, Jesús predicaba era en los montes y en las calles. Aquí lo vemos también en las sinagogas, porque Jesús predicaba era en todo lugar, pero dice allí que iba a las sinagogas. ¿Y sería que solamente era una sola? No, ahí dice sinagogas, eran varias. Y en Galilea habían cerca de 200 sinagogas históricamente, según Josefo. Josefo es un historiador israelita de ese tiempo y cuenta algunos escritos de él que habían cerca de 200 sinagogas en Galilea. Entonces había harto lugar para ir a congregar y para ir a predicar. 200 sinagogas, multiplique eso por 10 personas por cada sinagoga, había una cantidad impresionante de gente congregando y recibiendo enseñanza de parte del Señor. Dice Lucas capítulo 5 y versículo 3. Adelantémonos un poquito, no vaya a perder el 4, porque es el capítulo que hoy estamos leyendo, pero leamos allí el 5:3. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba desde la barca a la multitud. Porque Jesús, cualquier lugar en donde estaba, era el lugar perfecto para enseñar. Lucas 6:6, otro texto más. Aconteció también que en otros días de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Era un hábito de Jesús entrar a la sinagoga y enseñar. Y estaba allí, un hombre que tenía la mano seca. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces dice la palabra que Jesús les comenzó a enseñar ahora en un lugar. ¿Por qué le estoy leyendo esto? Porque el ministerio predominante de Jesús era la enseñanza, sea en una barca, sea en una sinagoga, sea en un lugar inédito. Dice Lucas 13:22, pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando. Lucas 13:22, pasaba Jesús por las ciudades y las aldeas enseñando. A donde quiera que Jesús fuera, siempre estaba enseñando. A donde quiera que Jesús se dirigiera, siempre estaba enseñando la palabra del Señor. Y es un ejemplo para tu vida y para mi vida, que a donde quiera que tú y yo estemos, sea en la casa, sea en el barrio, sea en la calle, sea en una cita médica, sea en donde sea, nos dejemos usar por Dios para enseñarle la Escritura a otras personas. Yo creo que tú y yo ya tenemos conocimiento bíblico y ya podemos enseñar a otras personas, así sea un versículo, pero algo ya sabemos de Dios. Algo otros no saben uno, algo otros ya saben 100, 200, algo otros ya se saben mucha más Biblia que hasta el pastor. Y es necesario que nos dejemos usar por Dios para enseñar la palabra a otras personas. Jesús nos da ese ejemplo. Lucas 21:37, un texto más. Dice la palabra de Dios, Lucas 21:37, y enseñaba, ¿en dónde? De día
en el templo. También en el templo fue Jesús a enseñar. Y de noche, enseñaba de día y de noche. Saliendo, se estaba en el monte que se llama Los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Y Jesús, cuando estaba en Jerusalén, pues tenía el templo. Y allí también enseñaba el templo. Pero si tal vez estaba no en Jerusalén, sino por allá en Galilea, lo que tenía era una sinagoga y enseñaba en la sinagoga. Y si tal vez estaba en el mar y lo que tenía era una barca, pues enseñaba en la barca. Y si tal vez estaba en el monte de los Olivos, pues enseñaba allí, o donde fuera que estuviese, desde el lugar donde él se encontrase, desde allí él enseñaba y ministraba al Señor. Retomemos por favor Lucas capítulo 4 y el versículo número 16. Continuamos con el 16. Dice la escritura: vino a Nazaret, donde se había criado, donde había sido allí educado desde niño. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. Mire que Jesús entró en la sinagoga en el día de reposo, lo cual es el día sábado. Y dice la palabra de Dios, ¿conforme a su qué, iglesia? Costumbre, porque era una costumbre, era un hábito del Señor Jesús. Cada día de reposo, ir a la sinagoga, bien sea a oír o a enseñar la palabra de Dios. ¿Sí ve que Jesús se congregaba muy fielmente? Era una costumbre de Jesús, era una costumbre de Cristo, el estar de cada día de reposo allí en la sinagoga. Era un hábito, era una costumbre del Señor Jesús. Algunos dicen, pero yo no veo a Jesús congregando cada 8 días. Sí, ahí está. Entraba el día de reposo como su costumbre. Cada día de reposo la gente, los judíos, tenían por hábito ir a la sinagoga. Y de hecho, no solamente el día de reposo, lo que pasa es que el día de reposo, como era reposo, pues no trabajaban y entonces les quedaba más fácil congregar ese día. Culturalmente, hoy por hoy, culturalmente, pues la gente mayormente descansa el día domingo, no en todos los trabajos. Entonces, por eso tal vez hoy congregamos más fácilmente un domingo. Pero Jesús y en la cultura judía pues congregaban más fácil los días sábados, entre otras que estaban bajo la ley, y como mandato estaba muy reglamentado y muy estrictamente el guardar el día de reposo. Algunos dicen, ese mandamiento fue abolido, sí, no, léase Gálatas, léase Colosenses, en donde la Biblia nos habla, aunque hoy no es el tema del día de reposo, pero la Biblia nos enseña que todos esos días, fiestas de luna y fiestas y demás que se hacían, y de hecho lo mencioné, y días de reposo eran una sombra de lo que había de venir. Y pues el día de reposo no salva absolutamente a nadie. Un día hicimos un estudio un poco extenso y minucioso sobre el día de reposo aquí en la iglesia. Luego volveremos a hablar sobre el día de reposo. Pero hoy nos centramos solamente en que como costumbre Jesús tenía ir a la sinagoga en cada día de reposo. ¿Y se levantó a qué? ¿Qué dice el versículo? Se levantó a leer. Porque una persona leía el rollo de la ley y otra persona enseñaba o daba una reflexión o enseñaba, interpretaba esa lectura que se había hecho. En algunas ocasiones Jesús la leía, en otras ocasiones Jesús la enseñaba, o en otras ocasiones simple y llanamente oía a otra persona que era designada allí por una persona que era el principal de la sinagoga. Cada sinagoga tenía un principal, una persona que era el ministro de la sinagoga, y esa persona era la que le decía a los mismos que congregaban allí: hoy tú lees, hoy tú enseñas, de acuerdo a la capacidad, llamado, de acuerdo al perfil de cada uno, le delegaba la función a cada uno, para luego pues poder oficiar allí los cultos que se hacían en cada sinagoga. Entonces, a Jesús le correspondió ese día levantarse a leer y dar la reflexión. El principal de la sinagoga dijo: Jesús, aprovechando que tú estás aquí, toma el rollo de la ley y léela tú y enséñanos tú hoy. Vamos a aprovechar que aquí Jesús está en la sinagoga y Él va a enseñarnos hoy en este día. Dice la escritura en el versículo número 17: y se le dio el libro del profeta Isaías. Sacaron el rollo de Isaías. Acuérdense que no toda la Biblia estaba compaginada, o como la tenemos hoy, la tenían por rollos. Cada libro era un rollo. Entonces, tome, hoy vas a leer Isaías. Vas a leer Isaías en este día. Y dice, y habiendo abierto el libro, Jesús abre el libro, abre esos rollos
y halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Es que hermoso ese texto y ese versículo, pero si usted lo busca en Isaías, no lo va a hallar, por lo menos no al pie de la letra, porque si usted hace ese ejercicio y vaya, por favor, no vaya a perder este texto. De hecho, dejémoslo allí proyectado, pero cada uno, me gustaría que buscáramos Isaías capítulo 61, porque todos sabemos y siempre decimos, Isaías 61, y entonces siempre decimos, sí, claro, Isaías, y vamos a Isaías 61 y comenzamos a escudriñarlo un poquitico. Dice Isaías 61 lo siguiente. Isaías 61:1 dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Se comienza a parecer? Sí, se comienza a parecer a lo que tenemos aquí proyectado, que aquí está proyectado Lucas 4:18. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Hay algunas diferencias leves, pero el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo, pero unas diferencias leves. Luego dice, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, pero Lucas me dice a los pobres. No, es que entonces sí ve que como que hay unas variaciones leves, pero el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo. Luego dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Y Lucas nos dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A los quebrantados de corazón. Bueno, sanar y vendar es lo mismo. Es sanar, es traer ese bálsamo, es hacer esa curación. Hasta ahí vamos bien. A pregonar libertad a los cautivos. Y entonces si usted se lee aquí Isaías 61, dice, a publicar libertad a los cautivos. Hay unas leves diferencias de escritura, pero el mensaje, amén, sigue siendo el mismo. Y a los presos, apertura de la cárcel, dice Isaías, y aquí en Lucas 4:18 dice, y a poner en libertad a los oprimidos, a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces hay unas leves variaciones en el texto. No lo escribieron, ¿a qué quiero yo llegar? No escribieron el versículo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque no solamente Jesús está haciendo alusión de Isaías 61:1, está haciendo alusión casi a 3 textos de Isaías diferentes a Isaías 61:1. De hecho, Jesús cita también Isaías, permítame un momentico por aquí, hace también referencia a Isaías, creo que es 58 por acá. Permítame un momentico, lo buscamos acá un segundo. Isaías 42. Vayamos un momentico a Isaías 42. Ahí va a seguir proyectado Lucas, pero vayamos a Isaías 42. Y dice el versículo número 7. Isaías 42:7. Para que abras los ojos de los ciegos. Pero eso Isaías 61:1 no lo decía, no nos hablaba de los ciegos, pero Lucas 4:18 sí nos hablaba de los ciegos. ¿Se acuerda que Lucas 4:18 sí lo dice? Léalo ahí, mire, libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Pero si usted lee Isaías 61:1, uno queda perdido porque dice, vengo, pero ahí no me mencionó ningún ciego. Claro, ahí no, pero Isaías 42:7, perdón, sí nos menciona esa parte de lo que se recitó allí en la enseñanza de Jesús en la sinagoga. Dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Ahí ya como que nos compagina. Ese es un versículo amigo de Isaías 61:1. Dice, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Este versículo es complementario a Isaías 61:1. Por eso es que en Lucas 4:17 nos está hablando, como que nos une esos 2 versículos. Nos está hablando de libertad a los cautivos, pero también de vista a los ciegos. Entonces, porque el que lea y el que solamente se limite a decir, sí, eso es Isaías 61, y se va a Isaías 61 y ¿le añadieron cosas o le quitaron cosas? No, no es eso. Lo que pasa es que hay varios versículos de Isaías que son citados en esa sinagoga. Hay varios versículos. Siempre nos limitamos solamente a decir, sí, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Dónde está? En Isaías 61. Amén. Ahí empieza.
Ahí empieza, pero hay algunos otros textos amarrados a la enseñanza de Isaías 61. Uno de ellos es Isaías 42:7. Vayamos ahora sí a Lucas 4:18. Y dice allí, ahí está. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo, ¿será que estaba sobre Jesús o no? Claro. Desde su nacimiento, desde su concepción, fue toda su vida lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, volvió lleno del Espíritu Santo. ¿Jesús estaba predicando algo que no era? No, Jesús estaba diciendo: el Espíritu Santo está sobre mi vida, está sobre mí. Qué privilegio hoy que tú y yo también podemos decir lo mismo. El Espíritu Santo está sobre mí, sobre ti en este día. Luego dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, las buenas nuevas de salvación, que también lo leímos en algunos textos aquí. Esas buenas nuevas son el Evangelio, son buenas noticias que son de salvación. ¿Para quiénes? Para los pobres. ¿Sabe quién es una persona pobre? No es la persona que está por allí pidiendo un pan al frente de una panadería. Tú y yo somos pobres. Mateo 5 dice: bienaventurados los pobres, porque ellos serán saciados. Que ellos serán saciados, porque de ellos es el reino de los cielos. Creo que también lo menciona. Creo que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, perdona y corrijo. Y los pobres, porque ellos se heredarán el reino de los cielos, dice la Escritura. Pero ¿qué quiere decir eso de pobre? Tener una necesidad. El pobre es aquel que necesita algo. ¿Y a qué contexto referirá la Biblia que bienaventurados los pobres? No es al que necesite un pan, no es al que necesite un vestido, es al que necesite de Dios. Y cuando hablamos de la necesidad de Dios, yo creo que aquí todos podemos levantar nuestras manos y decir: yo necesito de Dios, yo necesito de Cristo, yo necesito de su salvación, yo necesito de su palabra, yo necesito de su llenura. Entonces aquí todos somos una cantidad de personas pobres. Y ahí donde la Biblia dice: bienaventurados los pobres, y dice que Jesús fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a aquellos que necesitan de Dios. A esos Dios les habla. Aquellos que necesitan de Cristo, a ellos Dios les habla. A esos es que el Señor Jesús les va a hablar. A ellos son que Jesús les va a predicar. A ellos son los que Jesús les va a predicar y a enseñar su verdad. Y aquí todos estamos muy calificados como pobres para realmente recibir la enseñanza de Cristo. Ahora no solamente hablemos de una pobreza espiritual en ese sentido. Ser pobre espiritualmente no quiere decir: es que no tengo dones, es que no tengo unción. No, eso no es pobreza espiritual. Eso no. La pobreza espiritual es la que necesitamos. Yo no dependo de mí mismo, yo dependo de Dios. Necesito el pan de Dios. ¿Cuál es el pan de Dios, iglesia? La palabra. Necesitamos la palabra. Así como pobres le pedimos a Dios el pan de cada día, que es su palabra. Y no solamente su palabra, sino que Jesús dijo: yo soy el maná, yo soy el pan de vida. Entonces debemos, iglesia, comer ese pan. Debemos, iglesia, de recibir ese pan en nuestra vida. Somos esos pobres. Ahora, hablando un poco lejos de esta necesidad de Dios, cuando hay una persona que quizás tenga algunos bajos recursos, va a ser más sensible a la voz de Dios, porque la Biblia misma declara que con dificultad un rico se va a salvar, porque será más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico se salve. ¿Cómo así que va a ser más fácil eso? Bueno, el ojo de la aguja, usted sabe que en Israel es una puerta muy estrecha, no es el ojo de la agujita con las que las mujeres o incluso los hombres a veces cosemos, sino que el ojo de la aguja es una puerta muy estrecha, en donde el camello iba a pasar, pero tenía cargas, tenía maletas, iba con equipaje. Y entonces, ¿qué tenía que hacer para poder pasar? Pues hacer fuerza, y al hacer fuerza, las maletas iban a quedar atrás y el camello iba a poder pasar adelante. Pero toda la carga quedó atrás, todo el equipaje quedó atrás. Haya lo que haya habido, comida, ropa, dinero, lo que haya habido, quedó atrás. ¿Por qué la Biblia nos dice eso? Es más fácil de que un camello se despoje de todo lo que tiene y pase solito y siga adelante, que un rico suelte lo que tiene, suelte el ídolo que es el dinero y siga a Jesús. Cuando Jesús enseñó eso, cuando un joven rico se le acercó y le dijo a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo: obedezca los mandamientos. Y el joven le dijo: todo eso lo he hecho desde mi niñez he obedecido la palabra del Señor. Y Jesús le dijo:
ahora ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él dijo, uy, no, hasta allá sí no llego, hasta allá no llego. Y ahí Jesús dijo, "No, es difícil de que una persona que tiene como ídolo, no es una persona rica la que tenga que hacer eso por obligación o por regla, no, es la persona que tiene como un ídolo el dinero. El pecado no es tener dinero, el pecado es cuando ese dinero se vuelve el ídolo. Cuando por ese dinero yo digo, no, es que mi dinero, yo no voy a seguir a Jesús porque mi dinero, y prefiere más el dinero que a Cristo. Y ahí ese es el problema. Cuando el dinero vale más que Cristo, cuando las finanzas ocupan más ese lugar de honra que no la palabra de Dios, que Cristo. Entonces ahí es donde Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que se despoje de todo lo que tiene, que un rico se despoje de su dinero por seguir a Cristo. Viene siendo más fácil. Y allí, iglesia, nosotros podemos entonces entender que en algunas ocasiones y en algunas personas, cuando hay alguna necesidad económica, pues se hace más sensible el corazón a la voz de Dios. Pero no es una regla general. Lo que pasa es que es un poquito más difícil a la persona que tiene cierta cantidad de dinero buscar a Dios que a la que de pronto no tiene, porque cuando hay necesidad, la persona se hace más sensible a recibir la ayuda de Dios. No sé, cuando usted ha evangelizado, si se ha topado con algunas personitas que son muy adineradas y dicen, yo no necesito a Dios, vaya y predíquele por allá a los hospitales, a las cárceles, vaya y háblele a las prostitutas, yo estoy bien, yo no necesito a Dios. Pero también muchos lo han entendido y Cristo Jesús le ha llegado a muchas personitas que de pronto tienen una estabilidad económica, un estatus social alto y han entendido, gracias a Dios. No es una regla general, pero sí ayuda un poco. Pero la pobreza que realmente está hablando aquí la Biblia es una pobreza de depender de Dios. Y ahí calificamos todos necesitamos de Dios. Dice la palabra del Señor, bueno, de hecho, un último comentario acerca de lo de los pobres. Hay una iglesia en Apocalipsis a la cual Jesús les dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero en realidad tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Porque esa gente tenía plata y de todo, no tenemos necesidad de nada. Pero Jesús les dice, oiga, tienen necesidad de la vida espiritual, de la vestidura, de la vestidura, de la santidad y todo. No tienen nada, están pobres, están desventurados, necesitan de mí. Porque la Biblia nos va a hablar de esa pobreza con gran énfasis, de la necesidad de Cristo Jesús. Amén. Santiago 2.5, leamos Santiago 2.5. Nos dice la Escritura, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Ahí lo está diciendo la Biblia. Pero no, vuelvo y se lo digo, no a los pobres de economía, sino a los que necesitan de Dios. Para que sean ricos, ¿en qué? En la fe. Ahí no es el mensaje típico que tú escuchas en la iglesia de la prosperidad, donde te dicen, Dios te va a prosperar. Y sí, amén, Dios bendice. Dios bendice, no estoy diciendo que eso sea falso, pero es que no podemos tergiversar la Escritura. Dice, para que sean ricos ¿en qué? En la fe. Si hay una riqueza que Dios te quiere dar antes que la económica, porque también te puede dar la económica, es que seas rico en la fe. No es tanto en la economía. Gloria a Dios a quienes Dios les bendiga grandemente en la economía. Pero si hay una riqueza que Dios está interesado en que tú y yo tengamos, es en fe. Ricos en la fe. Y herederos. ¿De qué? De la finca, es que heredé una finca, gloria a Dios, es que heredé una casa, es que heredé el carro. Bueno, gloria a Dios por ese tipo de herencias, gloria a Dios por eso. Pero herederos ¿de qué? Del reino que ha prometido a los que le aman. Esa es la herencia que Dios está interesado en que tú y yo recibamos. Gloria a Dios, vuelvo y se lo digo por aquellas personas que disfrutan de esos milagros económicos que existen, sí existen. Pero si algo Dios está interesado es que tú seas rico en la fe y heredes el reino de los cielos. En eso Dios está interesado, en que tú seas salvo, en que tú seas rico en la fe, en que tú seas santo, en que tú tengas riqueza espiritual, en que tengas vestuario espiritual que es la santidad, en que tengas ese pan de vida que es la palabra del Señor y el pan de vida que es Cristo Jesús. Esa es la provisión que Dios quiere que tú tengas. Adicional a eso, que si Dios te llenó la cuenta de ahorros en el banco, dale gracias a Dios, pero eso es secundario. Si Dios te dio una casa, dale gloria a Dios, pero eso es secundario. Si Dios te dio un carro 0 kilómetros, dale gloria a Dios y gracias a Dios, pero eso son cosas secundarias. Eso no es lo primordial. Lo primordial es la riqueza espiritual. Es la riqueza espiritual.
Sigue diciendo Lucas 4:18 que también Dios envió a Jesús a pregonar libertad a los cautivos. Porque hay mucha gente que está cautiva, como lo dice la palabra de Dios, que Él nos ha dado vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese era el estado tuyo y mío, eso lo dice Efesios. Que tú y yo estábamos bajo el espíritu, bajo la potestad del espíritu de desobediencia. Estábamos cautivos del pecado. Y Jesús vino a libertarte. Gálatas 5:1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo los ha hecho libres. Porque Cristo trae libertad. Cristo trae libertad. Conoceréis la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Cristo siempre va a querer traer libertad a tu vida y a mi vida. Y ahí Jesús, mientras enseñaba eso en la sinagoga, gloria a Dios, todos estaban contentos, todos estaban allí felices. Vista a los ciegos, eso de vista a los ciegos no solamente sanar literalmente a los ciegos, sino también de la ceguera espiritual. Hablábamos estos días de Naas, rey de los amonitas, que le pidió a los israelitas sacarse el ojo derecho, porque el diablo siempre va a querer verte a ti ciego y a mí ciego. El diablo va a querer o vernos totalmente ciegos o parcialmente ciegos, y Jesús viene a darnos vista, a darnos una visión no solamente física sino también espiritual, a que ninguno en este lugar tenga ceguera espiritual, sino que ahí es donde estamos atentos, ahí es donde vemos la gloria de Dios, ahí es donde vemos la bendición de Dios, ahí es donde estamos con el discernimiento, atentos a lo que el diablo quiere hacer para dañarte, a dónde Dios quiere bendecir, por dónde es que el Espíritu Santo nos quiere guiar, atentos de todas las cosas. A poner en libertad a los oprimidos, porque no solamente hay gente esclava o en cadenas, sino también con opresión, y también Jesús liberta de ese tipo de opresiones, de esa opresión, de ese estrés, de esa ansiedad, de esa opresión que no te deja en paz. Cristo también hace libre de ello. Y de pronto no me estoy ahondando mucho en estos temas, quiero seguir más bien el relato. Versículo 19, Lucas 4:19. A predicar el año agradable del Señor, ya lo leímos ahorita por allá en otro texto del año agradable del Señor. Y dice el versículo 20: y enrollando el libro, terminó de hacer su lectura y dice, lo dio al ministro, porque en cada sinagoga había un ministro encargado, un principal de la sinagoga, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todo el mundo lo estaba mirando, todo el mundo estaba ahí mirando qué va a decir, qué va a hablar. Pero se sentó, porque es que en la cultura judía el que enseñaba se quedaba sentado y los que recibían, oían el mensaje, estaban de pie. Aquí en la cultura occidental hacemos al contrario, el que enseña está de pie y los que están aprendiendo están sentados. Bueno, pero era la cultura judía. El versículo número 21 dice: y comenzó a decirles, ahí sentadito: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy aprendimos que no solamente fue Isaías 61, sino que fueron varios textos de Isaías. Y Jesús dice, hoy todas esas profecías de Isaías se han cumplido frente a sus ojos. Y entonces otros maestros que hubiesen podido leer ese mismo texto, hubiesen tal vez hablado otros comentarios diferentes. Isaías prometió esto y aquello. Isaías prometió acerca de un Mesías. Isaías habló acerca de que vendrá el Salvador, que hará esto y aquello. Pero Jesús da un mensaje completamente diferente a cualquier otro tipo de maestro, y el mensaje que da Jesús es: se cumplió. Mire que el mensaje de cualquier otro lector en una sinagoga hubiera sido: un día se cumplirá esta escritura. Jesús dijo: se cumplió. Fue un mensaje totalmente diferente al comúnmente oído por muchos otros. Es una predicación diferente para todo el pueblo de Israel. Versículo número 22. Y todos, ¿qué cree que hicieron? Dice allí, daban buen testimonio. Gloria a Dios. La gente decía, sí, damos buen testimonio de Jesús. Se cumplió la escritura, el Espíritu Santo está sobre su vida. Él tiene la unción, Él tiene el poder, y como que tuvo una buena acogida. Él dijo, aquí está el Mesías, me presento, mucho gusto, se lo estoy parafraseando, y la gente dio buen testimonio de él. Entonces, un buen recibimiento. Gloria a Dios. ¿A cuántos nos gustaría que habláramos algo así y la gente te acepte bien, te reciba bien? Es que, qué maravilloso. Luego dice aquí la Biblia, y estaban como maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían,
¿no es este el hijo de José? Ahí comenzó como que un poquito la duda. Pero antes de eso, daban buen testimonio y estaban maravillados de él. Es decir, que tuvo una muy buena acogida en ese sermón. Pero cuando llegó cierta pregunta que dijeron, ¿no es este el hijo de José? Pero un momentico, ¿qué pasó acá? Llegó la duda, llegó la incredulidad en algunos. Y dice el versículo 23, Jesús sabiendo la intención del corazón de ellos, Jesús siempre conociendo absolutamente todo, dice, sin duda me diréis este refrán. Jesús dijo, mucho tiempo antes de que realmente se lo dijeran, pero Jesús dijo, sin duda, ustedes un día me van a decir lo siguiente: médico, cúrate a ti mismo. ¿Acaso no se lo gritaban en la cruz? Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y Jesús desde ese día se los dijo, hoy estoy empezando a predicar, pero sin duda un día ustedes me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas hemos oído que se han hecho en Capernaum, hasta ven aquí en tu tierra. Jesús lo estaba declarando proféticamente. Hoy me pueden estar recibiendo, pero un día no me van a creer, un día me van a rechazar. Qué tremendo es, que Jesús no se dejó llevar porque, ay, me alabaron, ay, me glorificaron. No, Jesús dijo, esto es momentáneo, esto es apenas pasajero. Ahorita me están alabando, ahorita me están dando buen testimonio, ahorita me están glorificando, pero no va a demorar el tiempo en que luego me estén diciendo, médico, cúrate a ti mismo. No va a llegar el tiempo en donde me van a rechazar. Y versículo 24 nos dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús mismo lo estaba diciendo, yo sé que no voy a ser acepto, esto es momentáneo, no me voy a dejar llevar por sus palabras. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, muchas viudas habían en el tiempo de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Qué tremendo es, que habían muchas viudas, pero a ninguna fue enviado Elías, sino solamente a una en la región de Sarepta. Y Jesús comienza a hacer ese mensaje, esa alegoría. Pueden haber muchos por allí, pero soy solamente enviado a unos pocos. Pueden haber muchos necesitados, soy enviado solamente a unos cuantos. Dice allí, versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino solamente Naamán, que no era israelita, sino que era sirio. Es tremendo eso, porque Jesús está diciendo, puede haber mucha necesidad, pero quizás el sirio es el que reciba el milagro. Quizás la viuda de Sarepta sea la que reciba el milagro. Yo vengo como profeta a mi misma tierra, pero sé que aquí no voy a ser recibido y los gentiles serán los que finalmente me terminen recibiendo a mí. Qué mensaje tan profético de Jesús. Y cómo el Jesús enseña esa palabra, diciendo, yo vengo aquí, es mi casa, pero en mi propia casa voy a ser despreciado. Pero esa viuda de Sarepta que representa a los gentiles, y ese Naamán, que es un sirio que también representa a los gentiles, serán los que finalmente reciban los milagros. Y ahí donde tú y yo no sé si cuántos le pueden dar un gloria a Dios en este momento, porque tú y yo somos ese Naamán, tú y yo somos esa viuda de Sarepta. ¿Amén o no amén? Tú y yo somos ese Naamán, esa viuda de Sarepta que habían muchos leprosos en Israel, pero tú y yo somos ese Naamán sirio, al cual Dios decidió sanar. Habrá muchas viudas en Israel, pero tú y yo somos esa viuda de Sarepta, a la cual Jesús decidió sanar, salvar. Bueno, el texto dice Eliseo, pero nuestro contexto es Jesús, porque Jesús es el que nos ha venido a rescatar. Versículo número 28, ya vamos a finalizar. Dice, al oír estas cosas, claro, les tocaron la llaga porque les comenzaron a hablar no de los judíos, sino de Sarepta y del sirio. Y entonces al oír todas estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira, pero es que hace un momento estaban felices. ¿Y ahora se llenaron de qué? De ira, de rabia, de enojo. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Imagínense, lo sacaron a empujones, sacaron a Jesús de la ciudad, ni siquiera de la sinagoga. No se conformaron con sacarlo de la sinagoga, sino que lo sacaron de la ciudad. Y dice ahí, y lo llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. O sea que lo cogieron de la sinagoga, lo sacaron de la sinagoga, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a una montaña alta para empujarlo y que se muriera. Qué terrible, ¿no? Porque hace un momento en la misma sinagoga lo estaban glorificando, estaban dando testimonio de él y estaban maravillados, y al otro momento el panorama cambió y lo querían matar.
Porque la verdad de Cristo no a muchos les va a agradar. No muchos van a querer escuchar la verdad de Jesucristo, no muchos. Van a querer escuchar otro tipo de mensajes, pero cuando Jesús hable la verdad, a algunos les va a incomodar. Habrán ciertas personas a las que la verdad de Cristo les incomode un poco. Y habrán ciertas personas a las que quieran glorificar a Jesús. Ay, dijo esto me gustó, me gustó que va a sanar, me gustó que va a libertar a los cautivos, me gustó que va a dar vista a los ciegos, me gustó que va a traer el año y la buena voluntad del Señor sobre mi vida, me gustó eso. Ah, pero que va a sanar al sirio y a la viuda de Sarepta, no, eso sí no me gustó. Sáquenlo de acá. Así es el corazón del hombre. Que lo que quiere oír, lo recibe de buena manera, de buena gana, y lo que como que ya no me gustó, ya no me sirvió ese Dios, ya como que ya como que no me convence este evangelio. Y tú y yo no podemos ser así. Tenemos que recibir lo bueno, pero también lo que no nos gusta, lo no tan bueno. Tenemos que recibir los mandamientos que nos agradan, pero también los mandamientos que no nos agradan. Yo no sé si hayan partes en la Biblia que no te agraden, por lo menos a mí sí. Hay partes en la Biblia que yo diría, lástima que están ahí, que de pronto si no estuvieran uno podría hacer esto o aquello, pero están allí y hay que obedecer a Dios, porque el que ama a Dios guarda su palabra, nos guste o no nos guste, hay una sujeción a su voluntad. Luego dice la palabra del Señor, versículo 30, con este finalizamos: mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Nadie lo vio, fue un milagro. En algunos otros textos la Biblia hace énfasis, no había llegado su hora, por eso no lo mataron, porque si hubiese llegado la hora de Él, lo matan, pero no había llegado su hora y pues Jesús pasó por en medio de ellos y se fue, se les escapó, se les escabulló, pero si del poder de ellos hubiese estado, lo hubiesen botado por allí, lo hubiesen botado por ese despeñadero. Qué tremendo eso, iglesia. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.